Ramón Flecha, catedrático de la Universidad de Barcelona, y estoy aquí porque dirijo el proyecto Include, que es la investigación de más recursos y más rango científico que se haya hecho nunca en Europa sobre educación. Sus resultados se aplican en centros educativos y que se transforman en comunidades de aprendizaje. Comunidad de aprendizaje es simplemente una comunidad de personas que aprenden conjuntamente unas de otras. Eso se hace abundantemente por internet, trabajadores de empresas que tienen delegaciones en diferentes partes del mundo. En el caso nuestro que estamos tratando aquí ahora, son escuelas, o sea, centros, colegios, institutos, que deciden funcionar como comunidad de aprendizaje, con lo cual pierden ese carácter anterior, jerárquico, en el que el profesor enseña, etc. Y entonces aprenden entre ellos y entre ellas, conjuntamente profesorado, familiares, niños y niñas, presencialmente y también a través de internet. En el caso de los países latinos, digamos, o sea, que tienen una estructura de la administración, normalmente se dice más bonapartista, funcionarial, es diferente al mundo anglosajón. Aquí la clave es que el profesorado, en el caso de los centros denominados públicos, que el profesorado se ponga de acuerdo en hacer esta transformación, puesto que las familias siempre les entusiasma, a las administraciones también les gusta mucho y al alumnado también. En cambio, en el profesorado suelen estar divididos con polémicas, con opciones metodológicas y pedagógicas que no han demostrado, en fin, dar resultado, pero que están divididos entre ellos, y les cuesta conseguir el consenso para hacer una transformación de este tipo. Entonces, ¿cómo se inicia? Cualquier persona de la comunidad, a veces es un concejal, a veces es una madre, a veces es un miembro del equipo directivo, conoce la experiencia y entonces lo comunica al resto. En cómo lo comunique ya va a condicionar mucho el proceso. Si lo comunica como un refuerzo de su posición ideológica o metodológica frente a los demás, es muy difícil que prospere. Si lo comunica ya como un consenso, como algo que mejora la situación de todo el mundo, del profesorado, de los niños y niñas, se mantiene el pluralismo ideológico-metodológico del centro, pero en otro plano distinto a esas opciones que cada uno tiene derecho a tener, se decide actuar con evidencias. Es decir, se decide actuar poniendo en marcha la forma de organización del aula que da los mejores resultados, que es en grupos heterogéneos y abierta tanto a través de internet como presencialmente a que entren otras personas adultas allí. Hay una persona que vive en California que está entrando en unas montañas de Teruel a ayudar a los niños y niñas en sus clases, ¿no? Entonces esa es la idea fundamental. Desgraciadamente en España la educación ha funcionado en base a ocurrencias pedagógicas y psicopedagógicas de catedráticos de aquí que no les conoce nadie más allá de los Pirineos, que no tienen ninguna conexión con la comunidad científica internacional. Entonces esas ocurrencias, digamos, pues han generado mucho fracaso. Pongamos de ejemplo, si queréis una, es decir, cuando los niños y niñas estaban hasta los 14 años en la misma escuela y hubiera sido conveniente que esa línea se continuara hasta los 16, pues a un ocurrente, a un catedrático se le ocurrió, pues no, vamos a cortar a los 12 y vamos a cambiarles de centro. Esa es una de las causas del abandono escolar que hoy tenemos. Pasa que se legitimaban en un pretendido saber psicopedagógico que no está publicado en ninguna revista científica internacional, que ningún país que tenga buenos resultados los ha aplicado. Entonces ahora por suerte ya pasamos a las evidencias. Ahora se va a preguntar a toda persona que haga una propuesta, las administraciones, la ciudadanía le va a preguntar, y bueno, ¿y eso que tú dices, dónde se ha aplicado y qué resultados ha dado? Dame datos, dame evidencias, ¿no? En ese sentido vamos a mejorar muchísimo ahora, nos vamos a basar en evidencias. Ahí hubo unanimidad en la sesión, en la sede del Parlamento Europeo del 18 de noviembre del 2009, hubo unanimidad de todos los grupos parlamentarios con gran entusiasmo, desde los Verdes al Grupo Popular, pasando por los socialistas, todos, en que, igual que en todos los hospitales de la Unión Europea, no solo tenemos derecho a ir, sino a que nos apliquen, como bien dices, los tratamientos que la comunidad científica ha presentado evidencias de que dan los mejores resultados. Eso en educación en algunos países no pasa. Vas al centro educativo, tienes derecho a ir, pero te hacen una forma de organización del aula, lo que sea, porque se le ha ocurrido a alguien, y que la comunidad científica incluso lo ha rechazado, ¿no? Porque ha presentado evidencias de que era fracaso. Entonces el derecho a la educación
no es el derecho a asistir, es el derecho a tener dentro los tratamientos, las actuaciones que mejoran tus resultados, ¿no? Es incluso un saber que, si recordamos nuestra historia de cada persona como ha aprendido, cuando mejor aprendes algo no es cuando te lo explican, sino cuando tú lo explicas, ¿no? Entonces, precisamente para esos niños y niñas que van más avanzados, qué mejor recurso de aprendizaje y proporcionarle que estén en grupos donde a otros les cuesta más, que a la hora de explicárselo a esos otros, sobre todo si tienen dificultades, desarrollan mucho su inteligencia, ¿no? Su reflexión sobre el contenido, etcétera. Entonces es eso, son grupos heterogéneos en los que hay el aprendizaje de igual a igual. Si miramos una universidad de Europa del Sur, vamos a ver a alguien dictando unos apuntes y profesorado y el alumnado apuntando. Si miramos por la ventana de Wisconsin, de Harvard, de Stanford, lo que vemos es un grupo de gente trabajando junta, ¿no? Y enseñándose unos a otros y unos a otros. A veces no distingues al profesor o profesora, ¿no? Entonces ese es el paso que tenemos que dar para lograr la excelencia de todas las chicas y chicos. Todos los campos profesionales, ahora mismo, si quien construyó este edificio, quien lo diseñó, no se hubiera basado en las evidencias de resistencia de materiales, estaríamos un poquito incómodos, ¿no? Entonces el único campo que nos queda es el de la educación. Pero ya ha llegado el momento, es optimista, es decir, tenemos un margen de mejora muy grande y además en los 5 o 6 próximos años vamos a recorrerlo. Si una comunidad de aprendizaje en un barrio, en un pueblo concreto, no puede funcionar sin las redes sociales, porque supone que las familias, el profesorado, están en contacto a través de Internet con muchos otros centros del mundo que están haciendo cosas similares. Y realmente se retroalimentan continuamente, se pasan el material, se pasan las ideas, hay comunidades de reflexión a través de Internet. Es hoy en día imposible, en un barrio, en un pueblo, conseguir un centro que tenga buenos resultados si no están las redes sociales.